Buenas noches. Pero aquí hay. Y antes de iniciar quisiera recordarles que por favor tengamos en oración ferviente, diaria, quiera Dios que lo recordemos diariamente, el plan para el año entrante. Hemos querido moverlo un poquito, pensábamos que los 4 jueves de enero, pero lo hemos movido precisamente porque creemos que va a ser mejor los 2 últimos jueves de enero y los 2 primeros jueves de febrero. Planear cultos evangelísticos, que esos ya sí contienen todo lo que un culto tiene, ¿verdad? Alabanzas al Señor, letra que llame al pecador a venir a Cristo, lecturas bíblicas apropiadas y predicación evangelística. Cuando decimos predicación evangelística, realmente siempre nuestras exposiciones contienen el Evangelio, ¿verdad? Siempre contienen el mensaje de salvación en algún sentido, pero cuando hablamos de mensaje evangelístico estamos diciendo que vamos a traer gente que no sabe nada de la Biblia, que tal vez ni ha leído nunca la Biblia, y a esos queremos llegar. Entonces la predicación está adecuada, no vamos a suponer que ellos saben algo. Entonces predicaciones más dirigidas a la conciencia de la persona ignorante, de la persona que está en pecado, de lo cualquiera. Y si eso se hace en oración, hemos de ver la mano de Dios. Yo creo que la iglesia de hoy es muy incrédula y por esa incredulidad de no creer en el poder del Espíritu Santo es que comienzan a usar métodos mundanos, porque no creen que el Espíritu Santo pueda. Entonces tienen que ayudarse con todo ese entretenimiento para atraer personas. Si nosotros clamamos a Dios y predicamos el Evangelio como es, Dios va a usarlo para traer las ovejas de Cristo. Entonces oremos mucho por eso. Gracias a Dios por lo que hemos podido venir hoy. Y bueno, así vamos a iniciar. Vamos a iniciar con una oración, como siempre. Pidamos la bendición del Señor. Te alabamos, oh Dios eterno. Te damos gloria, Padre Todopoderoso, Creador del mundo. Te damos gloria, Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, Redentor nuestro y Señor nuestro. Te damos gloria, Espíritu Santo de Dios, dador de vida y de luz. Hoy te damos gloria y honra, Dios único, vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos alegra el corazón saber que tú nos has revelado estas maravillas que tu palabra nos enseña, las cuales llenan nuestra alma de confianza en ti y que no nos has dejado en oscuridad, en ignorancia ni en error, sino que enviaste tu luz. Y hoy vamos a ir a tu palabra y queremos que nos ilumines más y más y nos enseñes tu camino y que esa palabra tuya que estudiamos, tu Espíritu la use para transformar nuestras vidas a una mayor semejanza de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Al iniciar la sesión de hoy, quisiera aclarar un lenguaje usado en el catecismo y tenemos que ubicarlo bien
para saber cómo se dijo y por qué se dijo. Y es que la última frase que estábamos considerando al respecto de lo que es la misa católico romana y la adoración de la hostia, habíamos leído algo como esto, que esa adoración de la hostia y ese sacrificio incruento, como le llama el catecismo romano, dice el catecismo, es una completa negación de ese único sacrificio y sufrimiento de Cristo Jesús y una idolatría maldita. Entonces, el usar esa palabra nos puede sonar a nosotros a simplemente lanzar una ofensa, pero no es así. Es que hoy en día se usa esa palabra, maldito o maldita, cuando la persona simplemente quiere lanzarle una ofensa a otro, pero no es en ese sentido en el que está usado ahí, sino que entendemos que está bajo la maldición de Dios cualquier idolatría. Realmente todo lo que se ponga antes de Dios es algo que está bajo su maldición, porque Dios debe ser adorado por sobre todas las cosas. Entonces ese es el sentido en el que se está usando esa palabra. Es un acto de idolatría y por lo tanto está bajo no la benevolencia de Dios, sino la maldición de Dios, como Él lo dijo. Y hablando de esa palabra maldito, nosotros sabemos cuándo también se utilizó. Cuando estuvimos en esa sección del catecismo dijimos, ¿quién fue hecho maldición por nosotros? Maldito aquel que es colgado en un madero, y ese fue Jesús, hecho maldición por nosotros. No es que se le dice maldito por ofendernos, no, es que Él recibió la ira de Dios sobre sí mismo. Habiendo aclarado esto, seguimos con la siguiente pregunta, que dice así, la pregunta 89. Por cierto, si alguien desea tener el documento en PDF de lo que estamos estudiando, está disponible. Me dicen y yo se los envío. ¿Quiénes deben venir a la mesa del Señor? Respuesta: solo aquellos que verdaderamente se duelen de haber ofendido a Dios por causa de sus pecados, y aún así confían en que esos pecados les son perdonados por causa de Cristo, y en que cualquier otra debilidad que tengan es cubierta por sus sufrimientos y muerte. Quienes además desean avanzar en fe e integridad de vida cada vez más. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten verdaderamente comen y beben juicio para sí. Vamos a ir a la Sagrada Escritura a leer estas citas bíblicas. Primera a los Corintios 10, 21. Y el que tiene la cita, como siempre, levanta la mano y me dice para que lo lea. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21. Joel, la voy a leer. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pensemos en eso que está diciendo ahí. Realmente cuando dice no podéis, es no debéis, ¿verdad? Ese es el sentido poder que está ahí. El verbo poder tiene dos sentidos, habilidad y capacidad. Ahora, ¿puede hacerlo alguien? Puede, pero no debe, es prohibido. ¿Qué es lo que no puede hacer? Intentar participar de este rito sagrado cuando realmente vive como un incrédulo, como un impío, a lo cual él le llama la mesa de los demonios. En el contexto en el que está escrito 1 Corintios 10, realmente era que él participaba de actos idolátricos. Estaba envuelto o tenía alguna participación en la religión idolátrica. Y también quería venir a la iglesia y participar de la cena del Señor. No es posible, le dice. No se puede hacer tal cosa. Es una contaminación. Dice, no debe hacerse esto, beber de la copa del Señor y beber de la copa de los demonios. Ahora pensemos, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es? Que la persona de veras iba a un culto extraño, a hacer un rito. No es eso, es que él está participando del mundo y del pecado. Y Santiago, en su epístola, nos dice algo terrible al respecto de eso. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y le dice a los creyentes, oh almas adúlteras.
Entonces, imagínense, es un adulterio espiritual lo que se comete cuando la persona afirma creer en Cristo, dice que es del Señor Jesucristo, pero vive en amistad con el mundo y piensa, engañándose a sí mismo, que puede tener un pie en la iglesia y un pie fuera de la iglesia. No se puede hacer así, porque vea lo que dice el siguiente versículo, dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? Quiere decir que ese acto de querer venir y participar de la cena del Señor cuando la persona no camina con Dios, es un acto que provoca la ira de Dios. Y vamos a leerlo en 1 Corintios 11, 28. Vamos a ver, más bien, vamos a leer desde el 27. Voy a leer para ustedes. 1 Corintios 11, voy a leer el 27 y otros por ahí seguidos. Sigan la lectura conmigo, por favor. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ponga atención a esa frase, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque, 29, muy importante, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero entonces creo que queda muy claro. Aunque es un rito, aunque es un signo externo, es muy sagrado. Al punto que dice que tiene serias consecuencias para aquel que se atreve a participar. Y esa frase que les dije que pusieran atención es, el que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor. Eso es bien importante, porque la cena del Señor le pertenece a Él. Él la instituyó. Y eso es algo que nosotros decimos cada vez que celebramos la cena del Señor. Como es del Señor, Él es el que invita a los convidados y Él es el que pone las condiciones de quienes son convidados a la mesa del Señor. No es la cena de la iglesia, no es la cena del pastor o de los ancianos, es la mesa del Señor. Y vean que, lo vuelvo a leer para que vean el énfasis. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor. Pudiéramos decirlo así. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa que le pertenece al Señor, ¿ven? Eso es lo que lo cambia. Es que no es de nosotros, le pertenece al Señor. Y si lo hace indignamente será culpado. Así que debe hacerse muy claramente esa advertencia. Pregunta 90. También deben ser admitidos en la cena del Señor aquellos que en sus palabras y en su vida declaran ellos mismos ser incrédulos, profanos e impíos. Respuesta, no, porque por ello es profanada la ordenanza de Dios, por esa participación. Y se enciende su ira contra toda la asamblea, por lo cual, por orden de Cristo y sus apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, la iglesia debería alejarlos de esta cena usando las llaves del reino de los cielos hasta que se arrepientan y cambien su conducta. ¿De qué está hablando? Entonces dice, hay personas que se dan por cristianos, vienen a la iglesia, pero su vida y su testimonio mancha el evangelio, mancha el nombre de Cristo. ¿Qué hacemos con ellos? Y él dice, la iglesia no puede permitirles acercarse. A esto nosotros le llamamos cercar la cena. Eso es una frase que tal vez escucharán por ahí. Es una cena cercada, o es decir, como en inglés se dice, poner una baranda. De manera que no es una cena completamente abierta. Hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias evangélicas practican esa cena abierta, en la que todo mundo que esté aquí, tómela, unas palabritas se dicen, pero a todo el mundo indiscriminadamente se le da. Eso sería una cena completamente abierta, que es contraria a la Escritura. Tenemos antepasados y iglesias hermanas también al presente que practican una cena completamente cerrada.
que significa que solo los miembros de esa asamblea local se les permite participar de la cena. Hay algunas razones que los hermanos dan para ello, pero nosotros no vemos que la Escritura favorezca eso, sino que hay una iglesia universal. Entonces, negar la comunión, la cena del Señor a un verdadero hermano, aunque no pertenezca a nuestra iglesia, no lo vemos correcto. Pero sí hay restricciones. Entonces, la cena que nosotros practicamos le llamamos cena restringida. O cena, como les decía, como si tuviéramos una baranda, diciendo, aquí está la cena, pero es del Señor, y entonces vamos nosotros a ejercer ese derecho que Dios dio a la iglesia de quienes se pueden acercar. Bueno, vamos a leer algunas citas. Vamos a ver, 1 Corintios 11:20. ¿Quién tiene 1 Corintios 11:20 que me lo pueda leer, por favor? Jonathan. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Déjame también el 18 y luego el 20. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Prestemos atención a esos 3 versículos, todo lo que nos enseñan al respecto de esta ordenanza sagrada o sacramento. Y vean el 18, dice, pues en primer lugar, dice, cuando os reunís como iglesia. Hacen una diferencia, no cualquier reunión es una reunión como iglesia. ¿Ven? Entonces la cena del Señor no creemos que se pueda participar como otros piensan. Hicieron una reunión en la casa de algún hermano y están todos y oraron. ¿Y por qué no celebramos la cena? Eso no se puede hacer, porque eso no es una reunión como iglesia. Vean que no estoy hablando del local. Puede ser que la iglesia se reúna en una casa, claro que sí, o en un potrero, o donde quieran reunirse, pero como iglesia, convocada la iglesia del Señor, sí puede celebrarla, porque dice, cuando os reunís como iglesia. Entonces, de aquí aprendemos eso, que hay reuniones que no necesariamente son reuniones como iglesia, pero esta iglesia se reunía a hacer culto al Señor y les dice, pero ustedes lo que están haciendo no es comer la cena del Señor. Es una amonestación fuerte, porque les dice, vea, eso que ustedes están haciendo es cualquier otra cosa, pero eso la cena del Señor no es. Qué triste, ¿verdad? Y qué fuerte. Y lo tremendo es que nos puede pasar en el presente también. Si descuidamos la ordenanza bíblica, podemos estar haciendo el rito, pero Pablo nos diría, eso que ustedes hacen no es celebrar la cena del Señor, no cumple con los requisitos que es celebrar la cena del Señor. Y si leen un poquito en el contexto, verán que ellos pensaban que era reunirse a comer, y ahí entonces en la comilonga que hacían, hasta borrachera, de todo. No, y él les dice, eso no es, así no se celebra la cena del Señor. Entonces, el pensamiento que queda en nuestra mente, ¿cómo puede ser que una iglesia del Señor se reúna, y se reúnen como iglesia, pero fallan en el propósito para el cual deberían reunirse? Eso es muy tremendo, que Dios nos libre, y solo nos puede librar si estamos atentos a la Sagrada Escritura. ¿Quién me puede leer Isaías 1:11? Lo tiene Janeiro. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Bien, ahora voy a leer yo para ustedes el 66:3 que dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y oigan la razón,
y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. El mensaje de Isaías es este: ustedes están haciendo en la forma aparentemente lo que deberían hacer, porque recuerden que estos sacrificios eran mandados por Dios, había que hacer sacrificios. Y ellos dicen, en la forma ustedes lo hacen, pero Dios dice, no me vengan con eso, que detesto lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Qué era el problema? Su corazón. Un corazón contaminado de pecado, un corazón no arrepentido. Pasémoslo entonces a aplicación nuestra. Nada hacemos con tener una forma correcta de hacer las cosas si el corazón no anda bien con Dios. Por eso, cada culto al Señor y cada celebración de la Cena del Señor tiene que traer a la conciencia de las personas cómo están delante de Dios. Porque leímos muy claramente ahí que se puede comer de esa cena sagrada y realmente lo que usted está comiendo es su propio juicio. Dice, juicio, come y bebe para sí. Esto es bien serio en el sentido, es decir, nosotros podemos ver solamente, enfocarnos en esa parte de la forma que les decía. Hay iglesias que tienen diferentes costumbres en cuanto a la cena. ¿Tenemos una opinión al respecto? Sí. ¿Cuáles son los elementos que mejor representan y que se asemejan más a lo que Cristo celebró con sus apóstoles? Esas cosas tienen un grado de importancia. Pero saben que nosotros somos tan torpes que nos podemos enfocar demasiado en lo formal y en lo visible sin entender esto que dice aquí, que Dios puede estar rechazando todo lo que hacemos porque el corazón no está arrepentido. Por eso es que dice aquí que, y ahorita es en otra pregunta que lo veremos, que la iglesia tiene que ejercer su función de usar las llaves del reino. Ahorita lo veremos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo debería concluirse esta ordenanza del Señor? Es decir, ¿cómo se termina la celebración de la cena? Respuesta: cantando vocal y audiblemente alabanzas a Dios por sus grandes beneficios y bendiciones concedidos a su iglesia en el derramamiento de la preciosísima sangre de su Hijo para quitar sus pecados. Bendiciones que son señaladas en este sacramento. Dice señaladas, recuerden que hablábamos mucho, es una señal visible o signo de cosas espirituales, del derramamiento de la sangre de Jesús en este caso. También vemos que nuestro Señor y sus discípulos concluyeron esta ordenanza cantando un himno o salmo. Si Cristo, quien iba a morir, cantó, ¿cuánta mayor razón tenemos para cantar nosotros por quienes Él murió? Para que no muriéramos eternamente, sino para que viviéramos una vida espiritual y eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en gloria inefable. Les voy a contar algo que nos ayuda a entender por qué una pregunta como esta en el catecismo. En el siglo XVI y XVII, cuando las iglesias, sobre todo el movimiento puritano, que era aquel que llamaba a la pureza del culto entre la iglesia de Inglaterra, que ustedes recuerdan, la iglesia de Inglaterra se denominaba a sí mismo iglesia protestante, y sin embargo todavía había en su culto mucho del catolicismo medieval. Entonces ustedes veían, en doctrina parecen ser protestantes, y ya no adoran imágenes y ya no hacen otras cosas, pero en muchas otras cosas todo sigue parecido. Entonces el puritanismo surgió de la necesidad y deseo de aquellos hombres de Dios de decir, debe ser purificada la iglesia del Señor, debe seguirse, y entonces por eso lo llamaron puritanos. Y dentro de los puritanos habían entonces unos que no solamente estaban inconformes, a los cuales llamaron no conformistas, pero se quedaron en la iglesia de Inglaterra, y los otros que les llamaron separatistas, que como la palabra lo dice, ellos llegaron al punto de decir,
no podemos más, tenemos que separarnos de esta iglesia, porque esta iglesia ya no parece iglesia, no hacen caso, tienen la Biblia, pero hacen las cosas a su manera y se separan. Esos grupos separatistas son los que dan origen a denominaciones históricas como los presbiterianos, los congregacionales y los bautistas. Pero les comento que esas iglesias no tenían un culto muy sencillo y no incluía el canto. Porque ellos no encontraban que en el Nuevo Testamento no entendían, digámoslo así, porque sí hay, claro que sí hay enseñanzas, pero ellos no entendían que eso era parte del culto cantar. Entonces, cuando estos bautistas como proponían, se debe concluir la cena cantando, había, mis estimados, familias que no creían y antes de que cantaran se salían de la iglesia. Pero ahora, ¿por qué lo quiero traer el caso, la anécdota? Porque había en las personas un celo por ser bíblicos y ellos creían, eso no debe hacerse, hasta que me convenza que de verdad bíblicamente debemos hacerlo, no lo van a hacer. Y eran una iglesia, y por mucho tiempo el pastor permitió, hasta que logró convencerles de que la iglesia podía cantar en el culto cristiano. Entonces por eso es que esta pregunta está ahí. A nosotros nos sonaría, qué raro, una pregunta así, que haya que cantar. Y vea cómo nos confronta. Hoy en día nadie se pregunta en cada una de las partes del culto, esto Dios lo permite, esto Dios lo mandó a hacer. ¿Me entienden? Había un gran celo en aquellos antiguos por hacer todo bíblicamente. Y oigan, no fue el pastor que lo hizo, me parece que fue Hanser Knowles, el que sí esperó una cosa exagerada, como 7 años, una cosa así, enseñando a su iglesia y hasta convencerles que en el culto a Dios se podía cantar. Así es. Bueno, vamos a leer solo uno de los versículos en los cuales nos dice que el Señor Jesucristo y sus apóstoles cantaron. Mateo 26:30. Jefferson. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los niños. La expresión es bien importante porque era costumbre en la Pascua que los hebreos cantaran ciertos salmos específicos. Me parece que son del 118 en adelante, no recuerdo el último, el 116, pero se les llamaban los salmos Halel. Entonces, alguno de esos salmos se cantaba al terminar la Pascua. Entonces, cuando dice, cuando hubieron cantado el himno, se refiere a uno de los salmos que cantaba la iglesia hebrea, pues lo que llamamos nosotros el pueblo de Israel, que para la iglesia del antiguo pacto pudiéramos llamarle. Entonces está registrado, Jesucristo y sus discípulos cantaron al terminar la celebración. Pregunta 92. Nos acaban de decir que aquellos que en sus palabras y en su vida declaren ellos mismos ser incrédulos, profanos e impíos, debieran ser alejados de esta cena por medio de las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? Ahora, oigan bien la redacción, porque oigan cómo es que declaran las personas ser incrédulas. No solo es porque lo dicen, declaran en sus palabras y en su vida. Es su conversación me hace saber, no es cristiano, habla como un impío, tiene un vocabulario sucio como el del resto del mundo. Y su vida, sus actos, es tramposo tal vez en sus negocios, es inmoral, tiene vicios. Vean, es con su forma de hablar y con su forma de vivir en el que él demuestra. Usted puede decir lo que sea que es cristiano, pero me está dando a ver que usted no es creyente en Jesús. El creyente en Jesús no vive así. Y entonces la iglesia tiene algo que hacer. Y si no lo hacemos, nosotros estamos siendo infieles al que instituyó la cena, al que es dueño de la mesa. ¿Entienden?
Eso es muy, muy lindo, mis hermanos. Aprendamos a respetar la mesa del Señor. Y cuando aprendamos a hacerlo, recibiremos gran bendición. Entonces sí, ahí sí es un medio de gracia para los creyentes. Entonces veamos la respuesta. La predicación del Evangelio y la disciplina eclesiástica por las cuales se abre el cielo a los creyentes y se cierra a los incrédulos. Vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 19. ¿Quién? Jeff, Janeiro. Y a ti te daré las llaves de los cielos, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, esto se nos habla de unas llaves del reino y de un atar y desatar. Ahora comparémoslo con lo que dice capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vean, precisamente por una interpretación incorrecta de la Escritura tenemos que aprender, y con el auxilio del Espíritu Santo tenemos que aprender a interpretar bien la Escritura. No sé si ustedes han visto imágenes o les han contado en el pasado. La gente tiene una idea de que como esto dijo Cristo al apóstol Pedro, se imaginan de verdad al apóstol Pedro a la entrada del cielo con un llavero inmenso, y él es el que abre la puerta a la gente, o no lo deja entrar, o no lo... Eso es lo que la gente piensa. No es lo que está enseñando el texto. Recuerden que Jesucristo habló de entrar al reino de los cielos como algo espiritual. Sí, el reino de los cielos será evidente un día cuando Cristo venga, pero es algo primero espiritual. Usted entra al reino cuando usted es nacido de Dios. Así dice Jesucristo, ¿verdad? El que no naciere de nuevo. Requisito para entrar al reino de Dios, nacer de nuevo. No ha nacido de nuevo, no puede entrar. Entonces, ¿quién va? ¿Qué es lo que realmente hace la iglesia? Reconocer personas que por su vida y conducta muestran haber nacido de nuevo, creer en Jesucristo, haberse arrepentido. Entonces la iglesia le abre la puerta y lo considera ahora un miembro de la iglesia. Eso es todo el proceso de recibir la membresía. Pero qué triste también que en el campo protestante hayan utilizado tan terriblemente mal esto de atar y desatar en la tierra y en el cielo, para pensar que los cristianos andan atando a los demonios y atan al diablo y atan... De eso no está hablando aquí. Vean que está hablando de por ejemplo, en Mateo 18 está hablando de los conflictos entre las personas. Si se resuelve el conflicto, todo bien, pero si no se resuelve, hay que ejercer esa función que Dios le dio a la iglesia y separar al que se está comportando y que parece ser un incrédulo, que parece que ese no es convertido. Tristemente, y esto no es fácil, pero es lo que Dios nos manda, a veces hay que abrirle la puerta a una persona para invitarla a salir. No es lo que deseamos hacer. Deseamos abrir la puerta para decirle a la gente: venga a Cristo, entre, y si vemos la conversión, venga y hágase miembro de la iglesia, únase a la iglesia. Eso es lo que deseamos. Pero como vemos la realidad del corazón humano, a veces vamos a tener, después de todo un proceso, eso sí, ¿verdad?, que invitarle, abrirle la puerta y decir: va a tener que salir, porque usted no se está comportando como que usted pertenece al pueblo de Dios. Esas son las llaves del reino. Eso es lo que ata y desata. Pero esa misma persona que hubo que excluirla de la iglesia, puede que después ya se arrepienta y vuelva. Se le vuelve a abrir la puerta cuando ha demostrado arrepentimiento, fe en Jesucristo. Y vamos por eso a la siguiente. ¿Cómo se abre y se cierra el reino de los cielos por medio de la predicación del Evangelio? Respuesta:
Se abre el reino de los cielos cuando por orden de Cristo se les declara públicamente a todos y cada uno de los fieles que todos sus pecados les son perdonados por Dios por los méritos de Cristo. Tan pronto como ellos abrazan la promesa del Evangelio con una fe viva. Pero, por el contrario, se cierra el reino de los cielos cuando se advierte a todos los fieles e hipócritas que en tanto ellos persistan en su maldad, la ira de Dios permanece sobre ellos y que Dios los juzgará conforme a este testimonio del Evangelio en esta vida y también en la venidera. Cada vez entonces que la iglesia celebra la cena del Señor, el ministro que oficia está haciendo ambas cosas, abriendo la puerta y cerrando la puerta. Está ejerciendo el uso de las llaves, diciéndole a los verdaderos creyentes: usted de Cristo, si usted viene con un corazón arrepentido, si usted cree en el Salvador, participe. Esto es para usted, está abierta. Esa baranda que les digo, es como que si dijera: venga, la puerta está abierta. Y hay que enfatizarle porque habrá personas que sí son creyentes, pero son de una conciencia débil y piensan, no entienden todavía y creen que para participar de la cena tenemos que tener un cierto nivel de santidad, cosas así. Pero le recordamos con el Evangelio que esto depende de Cristo, de la sangre derramada en el Calvario y de que usted crea en Él. Venga, entre. Y a la vez cerramos y le decimos: si usted no está arrepentido de sus pecados, si usted vive para el mundo y para usted mismo, no se acerque aquí. Estamos cerrándole la puerta. ¿Ven? Entonces, así se ejerce el ejercicio de las llaves del reino. Una es, entonces, por medio del mismo Evangelio y de la ordenanza de la cena. Se hace esa advertencia constantemente. Pero hay otra manera. Pregunta 94. ¿Cómo se abre y se cierra el reino de los cielos por medio de la disciplina eclesiástica? Se cierra el reino de los cielos cuando, conforme al mandamiento de Cristo, se dan a conocer a la iglesia los que profesan ser cristianos, pero en su doctrina y vida demuestran que están separados de Cristo. Quienes después de haber sido amonestados varias veces y no se apartan de sus errores, herejías o impiedades, y si después de esto tampoco obedecen la amonestación de la iglesia, la misma iglesia debe privarlos del sacramento y echarlos fuera de la congregación o iglesia por la autoridad recibida de parte de Cristo, y son expulsados del reino de los cielos por Dios mismo. Y ahí ahorita vamos a ver las citas. Pero por otro lado, así se abre el reino de los cielos. Si profesan y declaran que han enmendado sus vidas, si nada contrario a esto puede ser comprobado por un escrutinio e investigación estrictos, deben ser recibidos de vuelta en amor y ternura como miembros de Cristo y de su iglesia. Vamos ahorita a ir a las citas, pero ustedes conocerán, algunos, la historia de Juan Calvino, un reformador francés que realmente quería él dedicarse a estudiar y a hacer libros. Y cuando él llega a Suiza y le dicen: aquí hay una gran necesidad de pastores, le dice Farel, aquí hay que predicar. Y él dice: yo no puedo ser pastor. Lo mío es los libros y estudiar, y yo quiero tranquilidad. ¿Saben qué le dijo Farel? Dios maldiga tu descanso. Por eso es que les digo que así hablaban. Y si viendo la necesidad aquí, usted busca la tranquilidad. Y dice la historia que Calvino esa noche casi ni duerme pensando en lo que le dijo Farel, y acepta el llamado y toma el pastorado de la iglesia en Ginebra. Bueno, pero la labor era bien difícil. Entonces, trabajan en eso. En aquella época, estamos hablando hace 500 años, el consistorio de la iglesia, los ancianos y la alcaldía, por decirlo así, o como se le pudiera decir aquí, el gobierno local de la ciudad estaba muy unido. Todo era una sola cosa. Una cosa se mezclaba con la otra. Lamentablemente, todavía no había un grado de reforma para entender la separación de lo civil de lo eclesiástico. Entonces, había gente muy influyente políticamente ahí, pero que eran no caminaban bien. De hecho, se les llamaban los libertinos.
Y había varias veces en las que ya se había pronunciado Calvino de lo mal que andaban, etcétera, y es eso de darle el permiso de participar o no participar, se metía el concilio de la ciudad o algo así. Y querían, entonces ellos tienen permiso de participar. Bueno, la historia nos dice que Calvino, sabiendo lo que ellos son y que no se arrepentían y que algunos de ellos hasta podían ser herejes, baja del púlpito a celebrar la cena y dice: me pueden cortar las manos, pero no le voy a dar la cena a los impíos. Ese celo tiene que volver a la iglesia de Dios, porque nosotros tememos a los hombres. Eso es lo que sucede hoy en día. Y solo Dios nos puede dar ese celo y valentía de veras decir: no vamos a dar lo santo a los perros. Así lo dice la Sagrada Escritura también. Porque vean que esto no es simplemente una cuestión caprichosa del pastor, no. Ahí habla de gente impenitente, a la cual se le ha hablado, a la cual se le ha llamado al arrepentimiento y permanecen en su testarudez y pecaminosidad. No deben participar. Pero ellos quieren participar y quieren forzar las cosas. Y como les digo, tenían sus influencias políticas. Y por esa razón Juan Calvino fue expulsado de Ginebra después de haber servido bastante tiempo ahí y estuvo más de un año en Estrasburgo, en Alemania. Pero Dios, que es fiel y Él reivindica a los suyos, el mismo gobierno de Ginebra después le mandó carta suplicándole que volviera. El desorden fue tan grande, no había dirección, bueno, todo lo que sucedió, y él vuelve a aceptar el llamado. Y lo lindo es cuando se entiende lo que pasó y ya. Y él dice la historia que cuando llega de nuevo a Ginebra, él había quedado en cierto capítulo de Isaías: por aquí vamos, y seguir predicando donde habíamos quedado hace tiempo. Entonces son datos hermosos que yo creo que nos confrontan, o por lo menos a mí, de cuán sagrado es esto, y que de verdad, si hacemos las cosas para el Señor y con reverencia, el Señor va a respaldar a los suyos. Entonces vamos a ver esto del abrir y cerrar y un poco de la disciplina, porque es algo que, en palabras de un teólogo bautista del siglo XIX, muy serio. Decía J.L. Dag: si la disciplina sale de la iglesia, Cristo sale con ella. Entonces, vamos a leer los casos aquí. Vamos a ver. Vamos a leer Mateo 18, del 15 al 17. Y el que puede leérmelo me dice, por favor. Joel. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, este es un caso simple, este es un método simple que el Señor nos ha llamado para tratar el pecado. Es así. Primero, de manera privada. Y entonces puede que la persona recapacita. Ahí terminó el asunto. Nadie más debe saber. Los chismes no deben permitirse en la iglesia. Nadie más debe saber. Hubo un asunto, se solucionó. Ahí paró el asunto. Si nosotros somos fieles a esta regla, tendríamos iglesias cada vez más sanas. Pero dice que hay la posibilidad de que no escucha. Entonces, se sigue el siguiente paso. Ahora, una cosa importante en cuanto a esto de los pasos es que de un paso a otro, ahí no nos dice que es inmediato o en la siguiente semana o así. Eso es un proceso. Trata con la persona, se espera, se da paciencia, hay paciencia, hay clamor, hay oración por la persona, y puede que recapacita.
Pero ya si definitivamente no y el asunto sigue y es serio, hay que llamar a testigos. Típicamente los ancianos de la iglesia se involucran y puede que hasta ahí llegue el caso porque la persona recapacita, deja su pecado, cualquiera que haya sido, y ya. Nadie más debe saber, la iglesia no debe ser notificada, ni nadie debe andar chismeando, ni siquiera el ofendido decir, viera lo que me hizo el hermano tal, nada. Si lo hacemos así, tenemos iglesias en paz, que están tratando bíblicamente con el pecado. Pero finalmente, dice, hay la posibilidad de que ni aún así ya está en un estado de terquedad, dice, dilo a la iglesia tiene que conocerlo. Y la iglesia determinará y tratará, ese es el último paso. Vean que no se desea estar echando a nadie de la iglesia, eso no es lo que nosotros deseamos, pero a veces va a ser necesario decirle, usted ya no es considerado miembro de esta iglesia por su comportamiento, por su falta de arrepentimiento, tenle por gentil y publicano no, ese no parece ser cristiano, y por tanto no puede ya participar con nosotros de la mesa del Señor, ni ser miembro de nuestra iglesia, pero como bien leímos ahí, no se le cierra la puerta al punto de que él no venga a escuchar la palabra, porque escuchar la palabra es algo que puede cambiar su corazón y eso es lo que deseamos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a otro tipo de casos importantes aquí, que es los escándalos, es decir, las cosas que llamamos escandalosas, morales. Primero los Corintios 5, 3 y en adelante yo voy a leer para ir adelantando. Primero los Corintios 5. Hay un caso de inmoralidad, hay algo que ya se sabe, se conoce, es escandaloso. Y entonces el apóstol Pablo dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y entonces esto nos llama la atención a que estos casos no tienen todo un gran proceso como los otros. Es simplemente un caso de inmoralidad, la persona no se arrepiente de su inmoralidad, no puede más pertenecer ni se le puede dar acceso a la mesa del Señor. Así de serio es. Y lamentablemente hoy en día no se aplica con la seriedad que aquí lo dice y por tanto Cristo es blasfemado, porque vea que dice aquí, que esto es un menospreciar la casa del Señor. Vea que dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Era un caso de terrible inmoralidad. Y le damos otro más, segunda a Tesalonicenses 3, 14 y 15, ¿quién me lo puede leer? Fabián. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Bien, este otro caso del que nos habla el apóstol debe llamarnos la atención, porque él lo que está tratando es un caso de personas ociosas, personas que no querían trabajar, personas que incluso estaban dando como excusa que ya Cristo viene y que entonces ellos viven por fe y ya no trabajan y eran carga para otros, y él dice, hay que señalarlo. Ahora, seamos sinceros, estas cosas que estamos hablando no son fáciles, pero es Dios el que nos manda hacerlas. Y por la pureza de la iglesia y el testimonio de Cristo, tenemos que hacerla. Entonces vea que es un caso de disciplina. No lo vamos a considerar al punto de una inmoralidad como para expulsarlo, pero la Biblia dice, sí, él tiene que estar aparte, no está dando los frutos, no está caminando correctamente. Y no estamos diciendo todavía que no sea hermano, pero puede que no lo sea también. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Luego, entonces,
Ya hemos visto entonces la seriedad de la ordenanza. Eso es algo que se ha perdido mucho. No se le da la solemnidad al acto bendito de participar de pan y vino en representación del sacrificio de Jesús. No, y tenemos que volver a eso. Tiene que ser un acto muy solemne, pero tiene que ser una mesa cercada o con baranda, como les decía, o restringida. ¿Para quiénes? Para los que verdaderamente caminan en orden y el ejercicio de las llaves, con el Evangelio, con la disciplina de la iglesia. El Señor nos ayude a poner estas cosas en práctica y que las iglesias del Señor vuelvan a esta práctica bíblica, que entonces traerá gran bendición a la iglesia. El Señor me los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, rogamos que tú selles estas palabras en nuestra vida, en nuestro corazón, y que nos hagas apreciar cada vez más el solemne recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y que nos ayudes a mejorar en esa celebración cada vez más. Queremos ver conversiones y tener que abrir la puerta del reino a muchos, eso es lo que anhelamos. Pero si hemos de tener que abrir la puerta para salida de algunos que no son verdaderamente creyentes, danos la valentía y la fuerza para hacerlo también. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.